literatura con perspectiva de género. Adelante, Betty. Gracias. Muchas gracias. Agradecer primeramente a la doctora Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, por todo el apoyo que siempre nos ha dado a las mujeres legionarias, y también a la doctora Sara Palma, secretaria general. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, a mi presidente Juan Carlos Sánchez Magañán, que sin él pues eso no hubiera sido posible. Muchas gracias. El feminismo en Sor Juana Inés de la Cruz. Considerada la mayor figura de la literatura y el pensamiento de habla hispana durante el siglo XVII, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació en San Miguel de Nepantla en 1651. Buscadora tenaz de las claves armónicas del universo, vigía aguda, filósofa y teologal, en el afán del alma por elevarse a la causa primera, a la enseñanza del enigma como arquitectura del mundo en la construcción del poema, el desciframiento como aventura del intelecto, nos identifica con el artífice ilustre y con el diálogo en la presencia de los emblemas y su discurso poético y feminista. Es pues gesto y guiño cultural, algo que para ser reconocido, evocando una imagen en la memoria del oyente, para afirmar su oculto planteamiento filosófico, moral, político y teológico. Sor Juana Inés de la Cruz se destacó por ser una mujer intelectual y luminosa, que durante su época ingresó en el mundo masculino del conocimiento y rompió con varias convenciones sociales al perseguir un ideario feminista impensable en su época, ya que tuvo una conciencia muy clara de su derecho como mujer al estudio y al desarrollo de su intelectualidad en igualdad con el hombre. Sor Juana mostró el esplendor de su inteligencia y por ello fue celebrada entre sus contemporáneos. No fue una labor fácil la que tuvo que enfrentar, tal como puede observarse en la respuesta y en la carta a Núñez. Estos dos textos son suficientes para confirmar su feminismo, que se sustenta en la igualdad intelectual de las personas al margen de su sexo. De igual manera, en el conjunto de su obra escrita puede observarse el planteamiento feminista de Sor Juana, que es consecuencia de su manera de observar el contexto desde una perspectiva intelectual. Su confianza en la razón la conduce a establecer una escala de valores en la que se establece o muestra la facultad intelectiva, espacio que debe ser de encuentro entre ambos sexos. Y bajo este conocimiento puede observarse que el feminismo de Sor Juana suele ir unido a la reivindicación y valoración de lo intelectual. Esto es observable en diferentes puntos de su escritura, como lo mencionaré a continuación. En la respuesta a Sor Filotea, Sor Juana dejó constancia de su vocación intelectual concebida desde la infancia. En este conocido texto muestra claramente los motivos de su ingreso a un convento. Se trata de una decisión personal muy meditada, de la elección propia y autónoma de buscar un tipo de vida que le permita dedicarse al estudio. Con fuerza de luz en la palabra y una actitud de firmeza le manifiesta al obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, que su decisión de ser monja no se debía a una vocación religiosa, sino a la necesidad de escoger estado en una sociedad que no obedecía muchas posibilidades. La obvia inteligencia de Sor Juana se consideraba como un acto de soberbia que fue soportado mientras fue una atracción en el convento y en la corte. Ya en su carta atenagórica, Sor Juana explica que escribe por petición de su superior, intentando que de esa forma pueda evitarse la responsabilidad de una posible difusión pública. Escribe: no es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos impresa la carta de vuestra propiedad, llamó atenagórica. Bueno, tiene especial favor de que conozco ser su deudora, como de otros infinitos de su inmensa bondad, pero también especial modo de avergonzarme y confundirme, que es más primoroso medio de castigar, hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el juez que me
me sentencie y me condene de mi gratitud. Otro de los puntos a considerar es que Sor Juana tuvo que eludir y resolver un problema procedente de su condición de mujer al escribir poesía amorosa. Indiscutiblemente, la tradición poética amorosa no había previsto que las mujeres consiguieran ocupar un lugar reservado en diferencia a los hombres, condición por la cual Sor Juana se encontró con el problema de establecer el sujeto del enunciado dentro del poema, haciéndolo en un enunciado femenino y cambiando pues una gran diversidad de formas poéticas. Sor Juana hace una representación de la sabiduría en los personajes femeninos que representa en sus obras y forma parte de uno de los argumentos que utiliza con insistencia en su defensa del derecho de las mujeres al estudio. La existencia de personajes femeninos ejemplares, las mujeres sabias, recordadas en la respuesta, desde los personajes mitológicos como Minerva hasta las religiosas que a través de los siglos habían destacado por su actividad intelectual o aquellos ejemplos más cercanos a ella misma de los que tuvo conocimiento. Además podemos observar que Sor Juana presenta un contorno feminista, cuando en tono sarcástico se burla del proceder masculino respecto a la mujer, que es muy conocido en las redondillas, hombres necios, donde censura los tópicos misóginos, exponiendo la paradójica conducta del hombre, cuya voluntad resaltaba en que era poco acorde con la perspectiva razonadora con la que Sor Juana observaba la vida. La respuesta a Sor Filotea es un texto argumentativo contundente en la discusión del derecho de las mujeres al estudio de temas no religiosos. De este modo, el texto se convierte en una crítica a la sociedad que anticipa ideas feministas y que, por lo tanto, puede interpretarse como un reflejo de ideas políticas en Sor Juana. La obra de Sor Juana siempre ha impulsado diversidad de análisis y debates, tanto en su época como en la actual. Por un lado, las aportaciones que hace dentro de la literatura, por otro, la crítica que de ella se desprende. La intención de Sor Juana, con su respuesta a Sor Filotea, nunca fue crear un movimiento social, sino crear un lugar donde ella pudiese continuar con sus estudios a pesar de la oposición de que esto implicase con las reglas establecidas en aquel entonces por los poderes eclesiásticos. En este sentido, la intuición naufraga, escribe Ramón Chirau, pero el conocimiento racional es posible si se sigue un método estrictamente lógico. El saber la separa de lo que es absoluto, indeterminado, de lo ambiguo o relativo, y determina reciprocidades y conoce las causas y los efectos naturales del universo. De aquí que Sor Juana en la respuesta diga: quisiera yo persuadir a todos con mi experiencia a que no solo no estorban, pero se ayudan dando luz y abriendo caminos las unas para las otras por variaciones y ocultos engarces, que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su autor, de manera que parece se corresponden y que están unidas con admirables trabazón y concierto. Estas líneas cargadas de sabiduría sintetizan también lo que Alfonso Reyes señala cuando dice: todos lo sabemos entre todos, y todas lo sabemos entre todos. Desconocer la afluencia de palabras que gobiernan el mundo es ignorar su orden, es vivir en un lugar caótico fuera del ámbito del conocimiento y la razón, opina Sor Juana. María Zambrano lo dice también en su libro Filosofía y Poesía. En el principio era el verbo, el logos, la palabra creadora y ordenadora, que pone en movimiento y legisla. Con estas palabras, la más pura razón cristalina viene a engasarse con la razón filosófica griega. Cuando fe y razón se unen, lo claro se hace profundo y lo oscuro se hace denso. Razón poética se hace credulidad prudente y poesía razonadora. Cuestionamiento perenne y audaz. Así lo hizo Sor Juana. Libremente transitó entre mundos de fe y filosofía, entre poesía y sabiduría, y en ese tránsito de entendimiento y logos sintió las batallas documentales entre lo poético, carnal y lo filosófico espiritual. Sor Juana, en la capacidad de acortar el pensar de lo pensado, de transmitir y reflexionar lo universal, donde reducirlo sin que nada se pierda a una entidad manejable, a objeto que siendo pequeño emerite incansable tesis,
Así, en la respuesta y en muchos textos que escribe, para amenguar las iras de los que la rodeaban, que desea que escribiera sobre lo que ella no deseaba escribir. Cito, escribe ella: aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber que decir, sino caber en las voces lo mucho que hay que decir. Decir que somos doctos para hablar y completa y conscientemente es lo que Sor Juana defendía. Eso le otorga la actitud segura y feminista de la que está hecha, aunque para mantenerse haya salido herida en esa lucha. Mantiene su postura firme y su mente apasionada, excéntrica o perturbadora de cánones. Locura es acomodar la realidad a nuestros afanes, o en palabras de Kant, hacer que la naturaleza se acomode a nuestros fines. Dicho que hacer es lucha y quien lucha siempre sale herido. Sor Juana reconoce las limitaciones de las facultades intelectivas, pero no por ello renuncia al único camino del ser humano, como ente único individual, tiene para comunicarse con el todo universal. Para ella el pensamiento tradicional simboliza el límite que no debía traspasarse, pero ella la mueve la incitación a avanzar siempre más allá de lo conocido. Libertad e inteligencia la circundan y la expanden. Mujer de su época, Sor Juana tal vez no advirtió comportamientos sociales que quizá hoy pueden parecer injustos, pero sí se rebeló contra algo que afectaba directamente a la dignidad de la mujer y a quien intelectualmente era inaceptable que se le postergara frente al hombre: su autonomía y su libertad de conocimiento. Muchas gracias. Escritora talentosa, presenta un libro, yo no sé cómo le hace cada semana. O sea que dispara libros por todos lados. Dos segundos, mi querida. Quiero destacar la presencia de Miguel Ángel Aradí, secretario general de la Legión. Bienvenido, director Alejandro Chilino, secretario de Cultura de la Legión. Los consejeros Oscar Ruiz, Abraham Padilla, y también es muy especial la presencia de Lorena Higa, que es líder del movimiento palestino. Bienvenida, Lorena. Cultura Mi querida periodista, recuérdame tu nombre, somos íntimos amigos, pero ahorita ando